En las 22 horas sobre Uruguay estudiamos un capítulo de Rambam, cómo instituyó el Rebbe, que se estudie o un capítulo o 3 capítulos cada día. Y hoy estamos en el quinto capítulo. El capítulo de hoy es el quinto capítulo de las leyes de Najalot, las leyes de herencias. Ya hablamos en los capítulos previos acerca de quién es exactamente que hereda. Y hoy vamos a tomar un tema muy interesante que habla qué pasa si hay hijos que no estamos seguros que son hijos o que no estamos seguros que merecen ser herederos en algunos casos, como vamos a ver. Y eso es lo que vamos a ver. Así que bienvenido de vuelta Aarón, Ángel, Enrique, Gerardo, Yosef, Jaime, Javier, Jorge, Keresh, Marcelo, Mendy, Mónica, Rivka y Joel. Dice Rambam así, es un capítulo con nueva alajot, dice Rambam así, Zea klal beyorshin, esta es la regla general con respecto a herederos. Se dice herederos, ¿no? Dice así, Kol shnei yorshin shechad mehem yoresh vadai, va'asheni yoresh sofek en la safek klum. Como mencionamos en general, cuando muere una persona, herederos, gracias, cuando muere una persona, heredan los hijos varones, dividen su herencia en partes iguales y el primogénito se lleva una doble parte. O sea, por ejemplo, muere un hombre y él tenía 4 hijos y $500 de patrimonio, entonces cada hijo se lleva $100 y el hijo primogénito se lleva $200. Entonces son 300 más 200, 500. Ahora, las hijas no llevan una herencia, pero no obstante eso termina siendo, uno puede decir eso es machismo, pero termina siendo mejor para ellas. ¿Por qué? Porque los hermanos tienen la responsabilidad de preocuparse financieramente por las hermanas. Entonces puede ser que un hermano solo le heredó $20, no importa, tiene que preocuparse que la hermana pueda vivir bien. Entonces en realidad termina siendo para la ventaja para las hijas. Y esto es algo que se aprende bíblicamente, está claramente en la Torá, que los hijos varones son los que heredan y el primogénito se lleva 2 porciones. Ahora, ¿qué pasa? En el capítulo de hoy trata el Rambam, dice, ¿qué pasa si uno de los hijos no merece heredar o por lo menos es una duda si puede heredar? ¿Cuál es el caso? Vamos a ver ahora. Entonces dice, en el caso que un hijo hay una duda, es un safek si merece heredar, dice el Rambam, no hereda. En la safek klum. Vim hayush neim safek. Ahora, si los dos hijos son hijos en duda, que no estamos seguros que ellos deben heredar, dice Shema zeu hayoresh o Shema ze hayoresh holkim beshaveh. No sabemos, quizás este es el hijo o quizás este es el hijo. Entonces, en ese caso, se divide la herencia entre los dos. O sea, de vuelta, si uno es un heredero seguro y el otro es un heredero en duda, el heredero en duda no se lleva nada. En el caso que son los dos en duda, entonces ahí sí los dos dividen a la mitad. Dice Lefijaj, ahora va a demostrar esto en un caso práctico. Dice Lefijaj, Mishemet viniach ben tumtum o androignus. Harea ben yoresh etakol. Dice, por ejemplo, uno que falleció y dejó 2 hijos en vida. Uno era un hijo sano y el otro era un andrógino o un tumtum. Uno que está cubierto, o sea, que tiene mucha piel y no se puede saber si es hombre o mujer. Es una enfermedad. Entonces, en ese caso, siendo que no estamos seguros en el andrógino, es uno que es hombre y mujer, entonces, o sea, que los dos, por lo tanto, es ninguno con respecto a este caso. O sea, es una duda. Este es el caso de que hay un heredero que es una duda, o que es un tumtum que no sabemos si es hombre o mujer. Por lo tanto, en ese caso, hereda solo el hombre seguro, el primer hijo, o el hijo que está sano. Niach benot tumtum vandroignus, yorshim beshaveh harei hu ke'echad min habanot. En el caso que dejó este hombre una hija y un tumtum o un andrógino, entonces ahí siendo que en ese caso ninguno es seguro un heredero, porque ni la hija ni el tumtum son seguros herederos, entonces ahí sí lo dividen entre los dos. Ahora continúa el Rambam diciendo, Farbianu belichot ishut, explicamos en las leyes de matrimonio, Dina banot ima banim bemnosotem fuanasatan, que las mujeres dividen con junto con los hombres con respecto a la herencia, con respecto a aquello que ellos necesitan para vivir, comida, vestimentas, etc.
Vesham bianu shehamezonot mitnai ktuba. Y ahí explicamos que la comida que ellos reciben viene como extensión de la ketubá. בזמן שהנכסים מרובים, אין לבנים אלו מזונותיהם והבנים ירשו הכל, ויפרנסו הבנות באיסור נכסים, כדי שינשאו בו לבעליהם. Dice así, cuando el padre deja mucho dinero, deja una herencia amplia, entonces las mujeres reciben lo que necesitan para vivir. O sea, pero reciben lo que necesitan para vivir, para comer, para vestirse, etc. Y los varones reciben el resto. Ahora ellos dan también, cuando las mujeres necesitan casarse, ellos van y dan de ese dinero para que se puedan casar. Ahora, ¿qué pasa en el caso? Continúa el Rambam, en el caso que no hay suficiente dinero en el patrimonio del padre para darle a todas las hijas lo que necesitan para vivir y a los hijos para lo que necesitan para vivir también. Esto dice así. En el caso que no hay dinero suficiente para darle de comer a todas las hijas y también que haya para los varones, en ese caso los varones no se llevan nada. Las hijas se llevan todo, o sea, se llevan todo lo que necesitan para comer y si queda algo lo dividen entre los hermanos. Pero primero hay que asegurar que las hijas estén o sea, que tengan dinero suficiente para comer, para vivir bien. Esto es algo que muchos no saben. O sea, alguien lee la Torá en el Shil y dice, solo los hijos se heredan. Dice, una locura, la Torá no respeta a las mujeres. Al contrario, si hay solo dinero para uno, se le da solo a las mujeres. Y los varones tienen la responsabilidad de preocuparse que ellas estén bien físicamente. Por lo tanto, dice el Rambam un caso así. Por lo tanto, en el caso que uno fallece y deja hijos, hijas y un andrógino, o un tumtum. Dice Bismash, en el caso que hay muchos bienes accesibles, Habanim Yorshin, los varones heredan, Vedojin a tumtum etelabanot, y el tumtum, o sea, aquella persona que no se sabe si es varón o mujer, se une con las mujeres, Benizón Kimotan, y él recibe los bienes que reciben también las mujeres. Y en el caso que no hay suficiente dinero para darle a los varones y a las mujeres, en ese caso el tumtum pasa a unirse con los varones, o sea, él tampoco recibe, solo reciben las mujeres. O sea, siendo que esta persona no se sabe si es varón o mujer, entonces en este caso, no en todos los casos, pero en este caso termina perdiendo en los dos casos. O sea, si hay suficiente dinero, o sea, no, termina en el caso que hay suficiente dinero para que él se una a las mujeres y que él también reciba su herencia, entonces se une al lado de las mujeres. En el caso que no hay suficiente dinero, entonces él se une con los hombres y no recibe herencia. Otro tema. Dice así a la Hakimel un tema interesante. Mi shelosha shata achar ba'ala shelosh chodashim veniset vialda ben yadu en ben tishal rishon o ben shiva laharon. Hay una halajá que cuando uno se divorcia o cuando fallece el esposo de uno, tiene que esperar 3 meses antes de volverse a casar con otro hombre. ¿Por qué? Por las dudas, por si esa mujer estaba embarazada del primer hombre, que no se vayan a confundir quién es el padre de este nene. Así se espera 3 meses, entonces seguro que, o sea, 3 meses es suficiente para saber que no está embarazada y que el bebé es del segundo hombre, si es que nace un bebé, inclusive al séptimo, octavo mes, ya saben que es del segundo esposo. Ahora, ¿qué pasa si no esperaron? Y nació un bebé 7 meses después que se casó con el segundo esposo. Esperó solo 2 meses, se divorció de un hombre, 2 meses después ya estaba casada con otro. Y ahora nació un bebé y no sabemos, hoy en día ya se puede saber, pero en aquella época era más difícil saber, no sabemos si este es un bebé que nació en el 7º mes y es hijo del segundo esposo, o si nació en el 9º mes y es hijo del primer esposo. ¿Sí? Entonces no sabemos quién es el padre de este hijo. Entonces, con respecto a temas de herencias, se puede complicar un poco. Dice, Ze asafek omer, Shema ben ametani, veirash et nichse avi kulam, vein ata raui leabem ota, she'en imi bat ibum, vayabam omer, Shema bniyata,
Veimchar Ruyale Yabam. Perdón. Salteamos. El mismo tema, la próxima alajá, pero salteamos. Perdón. En este caso, este hijo no hereda a ninguno de los dos. O sea, no hereda a el primer hombre que ya murió, porque no sabemos si es el hijo, ni tampoco hereda al segundo hombre, si él se muere, Hasu Shalom, porque tampoco estamos seguros que él es su padre. En el caso que murió el hijo, si muere el hijo y el hijo tuvo bienes, entonces se divide entre los herederos del primer padre, del primer hombre, del primer esposo, y los herederos del segundo esposo. O sea, es una duda, entonces se divide entre los dos, que puede ser que eran sus padres. Porque quizás este es el padre, quizás este es el padre. Ahora, ¿qué pasa en el caso de un Yabam? Vamos a hacer acá un dibujito para entender bien el tema de Yabam. El Yabam es una persona que se casa, vamos a hacer acá, vamos a hacerlo bien. Acá hay un hombre y acá hay una mujer. Ok, ellos estaban casados y de repente falleció él. Ok, falleció él. Ahora ella tiene la mitzvah, el hermano. Este es un hermano de el hombre que se murió. Sombrerito chiquito. Él tiene una mitzvah de casarse con ella. En el caso que ellos dos, este se llamaba Reuben. Este se llama Reuben. Y esa se llama Sarah. Y él se llama Shimon. A ver si aparecen los dibujitos. Ahí. Ok, este se llama acá Reuben, de vuelta. La esposa se llama Sarah. Y él se llama Shimon. Shimon es el hermano de Reuben. Ok. Para aquellos que recién llegaron, ahora ya terminamos la terminación del Tanya. Estamos dando el shiur diario de Rambam. Bienvenidos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos Reuben, que era hermano de Shimon. Reuben se casó con Sarah, no tuvieron hijos y se murió Reuben. Shimon tiene una mitzvah de casarse con Sarah. Esa es la mitzvah de Yibum. Entonces ahora vamos a pasar a ver esta alajá. ¿Por qué tiene esa mitzvah? La Torah nos dice, así ellos se casan para continuar con el legado del esposo que no tuvo hijos, del hermano. Tienen una mitzvah de casarse y el primer hijo que tienen le tienen que dar el nombre Reuben. Le tienen que dar el nombre del padre. O sea, no del padre, o sea, del tío, del primer esposo de esta mujer. Entonces dice el Rambam así en alajá Dalet, en la continuación a la alajá previa. Dice así. Una mujer que murió el esposo, Sara, murió el esposo Reuben, y no esperó esos 3 meses y se casó con Shimon. Y nació un niño, y tenemos el mismo problema que antes. No sabemos si este hijo es hijo de este es el bebé. No sabemos si es hijo de Rubén o si es hijo de Shimon. Parece una cucaracha, perdón. Pero ese es el hijo. No sabemos si este hijo que se llama Yehudá es hijo de Rubén o hijo de Shimon. Dice, Yehudá dice, Shema ben Hamet,
Ani, veirash et nichse avi kulam, ven atar oile abem ota, she'en imi batibum. Le dice así, le dice el hijo, o sea, este Yehudá, ¿qué dice? Dice así. Con respecto a la herencia del primer esposo, dice, quizás yo soy el hijo del primer esposo, por lo tanto, yo soy hijo de Rubén, no hijo de Shimón, por lo tanto, yo soy el heredero de Rubén. ¿Sí? Ven a por lo tanto, vos tenés prohibido casarte con Sará, en primer lugar, con mi madre Sará. ¿Por qué? Porque mi madre Sará tenía un hijo con mi padre Rubén, tu hermano, y en general hay una prohibición de un hermano casarse con la viuda de su hermano. La única excepción, con la viuda o la divorciada de su hermano, la única excepción es en el caso de Ibum, cuando no tienen hijos, etc. Vaya, vamos a ver, entonces eso es lo que dice Yehudá. Yehudá dice, mi padre era Rubén, por lo tanto yo heredo a Rubén, vos no tenés nada que ver con mi mamá, te casaste ilegalmente, chao. Shimón dice, ¿qué dice Shimón? Shimón dice, Shema bniata vimchar yuali abem ven lecham nichse achiklum. Yehudá, Shimón dice, no, vos sos mi hijo, y por lo tanto vos no heredás a Rubén, porque cuando se casa Shimón con Sará, como vimos ayer, cuando se casa Shimón con Sará, él hereda a su hermano, siendo que él se está casando con su viuda, él hereda a su hermano. ¿Ok? Entonces le dice al revés. Entonces cada uno, acá hay una duda, cada uno dice su parte. ¿Cuál es el ajá? Dice, hoy de Gambeze ayabam safek shem ayabam huoin ayabam חולקים בשווה וכן דין זה הספק אם בני ayabam ינכסה האמת שנקבמה ישר יכולים שווה הספק נוטל מחצה ובני ayabam נוטל מחצה. Dice el Rambam así, como todos los casos similares, se divide a la mitad. ¿Por qué? Porque como vimos antes, en el caso que hay una duda acerca del heredero, los dos son duda. ¿Cuándo hay uno que es seguro heredero? Y el otro es duda heredero. ¿Sí? Entonces, el seguro heredero se lleva su porción y el duda se lleva nada. Pero cuando los dos son duda, cuando tenemos duda acerca de los dos, no sabemos, ninguno de los dos está seguro que él es el heredero. En este caso, ni Shimón ni Yehudá están seguros que ellos heredan a Rubén. Entonces ahí se divide exactamente. Seguimos, perdón, al final la Haddad dice, Me ayabam אחרי שחלק אם זה הספק ובו בני ayabam מריון לגרש אביהם אף על פי שיש לזה הספק לומר אם אחיכם אני תנו לי חלק בירושה זו ואם אין אחיכם החזירו לי החצי שלקחתי עליכם אין לזה הספק בנישא אביהם עמהם כלום ואם מוצאים מידו. אוקיי, הלכה ה' ספק והיבם שבאו לחלוק בנכסי האב. En el caso que está este hijo Yehudá, que es una duda en general si es el hijo de Rubén o no, y después está Shimón, dice así, los dos vienen a dividir la herencia de Rubén. Vienen a dividir la herencia del padre de Rubén, de Jacob, o sea, del abuelo de Yehudá. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay otro caso. El caso es así, vamos a hacer un dibujo para entenderlo mejor. Reuben y Yehudá, no eso. Acá. Reuben y Yehudá son hermanos, Reuben y Shimón son hermanos. Acá. Rubén y Shimón son hermanos. Y los dos son hijos de Jacob. Ahora, después que murió Rubén y Shimón se casó con Sará, a los 7 meses nació Yehudá. 2 años después, o 20 años después, para hacerlo más simple, 20 años después muere Jacob, el padre de Shimón y el padre de Rubén. Ahora Jacob dejó una herencia
de $1000. Jacob murió y dejó una herencia de $1000. ¿Ok? Entonces ahora Yehudá quiere también tener una porción de esa herencia, porque dice, yo soy hijo de Rubén, no soy hijo de Shimón. Shimón, vos no sos mi papá, vos sos mi tío. Yo soy hijo de Rubén, y como hijo de Rubén, vos no podías casarte con Sará, y yo heredo a mi abuelo. Entonces, en este caso, tenemos así, siendo que Yehudá es un heredor en duda, porque en el caso que él es hijo de Shimón y no hijo de Rubén, siendo que nadie sabe de quién es el hijo, en el caso que él es hijo de Shimón y no Rubén, no recibe herencia. En el caso que él es hijo de Rubén, entonces recibe herencia por Sará, o sea, por su padre fallecido. Pero en el caso que él es hijo de Shimón, no recibe nada. Entonces, siendo que en este caso, Shimón seguro recibe herencia, porque falleció su padre, recibe herencia. Yehudá duda, depende, si él es hijo de Shimón, no recibe, si es hijo de Rubén, sí recibe. Entonces, en ese caso, Shimón se va todo. Porque tenemos acá una persona que seguro recibe herencia contra una persona que está en duda su estatus de recibir herencia o no. Por lo tanto, recibe todo Shimón. Vamos a leerlo dentro. Dice, Safek vayabav shebo lachlok v'nechsei ha'av, harei hayabam yoresh vadai v'zeh ha'safek, imu ben hamet yesh lo chatzi hamamon, ulezeh hayabam chatzi, v'imu ben hayabam en lo klum. En el caso que el padre de Judá era realmente Rubén, recibe la mitad de la herencia del abuelo, porque él es el heredor del padre. Pero en el caso que él es hijo de Shimón, no recibe nada, porque cuando su padre está vivo, el padre hereda a su abuelo y no él. Por lo tanto, el Safek, en este caso, el que está en duda, Yehudá no recibe absolutamente nada. Alajá, no, seguimos alajá, y ni Hayabam Shne Banim Vadaim, en el caso que Hayabam dejó dos hijos, en el caso que Rubén murió, en el caso que Shimón dejó dos hijos en vida, o sea, Shimón tenía dos hijos que eran seguros suyos, hijos de él con Sará, hijos seguros, o sea, seguros de él, no quizás de él, quizás de Rubén. Y después murió Shimón. Haré a Safek comer, entonces en este caso tenemos Yehudá y tenemos dos hijos seguros de Shimón. Tenemos dos hijos seguros de Shimón, que son, acá los tenemos, Isahar y Zebulún. ¿Ok? Tenemos acá dos hijos seguros de Shimón, que son Isahar y Zebulún. Ahora, ¿qué pasa? Muere él, muere Shimón, el padre, y acá tiene dos hijos seguros suyos y un hijo que es en duda que es suyo. Entonces dice el Rambam así, dice Yehudá, Ani ben Amet, ve'eshli mechza, uleshnechem mechza. Yo soy hijo de Rubén. Por lo tanto, ahora que murió Jacob el padre, el abuelo de Yehudá, Isahar y Zebulún, murió después que murió Rubén y después que murió Shimón y dejó $1000. ¿Cómo se divide estos $1000 del abuelo entre los tres nietos? Yehudá, Isahar, Zebulún y Yehudá. Entonces Yehudá dice, yo soy hijo de Rubén. Por lo tanto, ahora que murió nuestro abuelo, yo heredo una mitad completa. A mí me toca $500, porque yo llevo la parte que le pertenecía a mi papá Rubén. Y los otros 500 son entre ustedes dos, por ser hijos del otro hijo, Shimón. ¿Ok? ¿Quedó claro? Yehudá dice, a mí me pertenece 500, porque yo soy hijo de Rubén. Y ellos dicen, no, vamos a dividirlo entre nosotros tres, cada uno 333. Y los otros dos, Isahar y Zebulún, dicen, Ata ajino. ובין היבם אתה ואין לך אלא שליש בנכסי הזקן, החצי שמודה להם בו נוטלין והשליש שמודין הן לו נוטל. נוטלין והשליש שמודין הן לו נוטל, והשטות הנשאר חולקין אותו בשווה. Uno te jazir, uno te jazir. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Sí? ¿Quedó claro el problema acá?
el problema con los 3 nietos? Lo repetimos. ¿Alguien quiere que lo repitamos? Javier, ¿lo repetimos o sí que quedó claro el problema? Bueno, lo repetimos. Lo repetimos. Dice así. Tenemos acá así. Les presento acá la familia Cohen. No, Cohen es un problema. La familia Goldberg. Está el patriarca Jacob de la familia. Él tuvo 2 hijos. Tuvo un hijo Shimón y tuvo un hijo Rubén. Rubén y Shimón. Rubén se casó con Sara. Rubén se murió sin tener hijos con Sara. Por lo tanto, Sara se casó con Shimón. Pero ahí pasó algo incorrecto. Se casó con Shimón 2 meses después que murió Rubén. A los 7 meses nació Yehudá. A los 7 meses nació Yehudá. ¿Ok? A los 7 meses nació Yehudá. Al año después nació Isahar. Y a los 2 años nació Zebulún. Ok. Ahora, ¿qué pasó? Murió Shimón. Ahora, ¿quién quedó en la familia? Quedó la madre, Sará, y los 3 hijos. Yehudá, el mayor de los 3 hermanos. Isahar y Zebulún. Y el abuelo Jacob. Isahar y Zebulún son hijos claros de Sará con Shimón. Yehudá no se sabe. Puede ser o el hijo a los 9 meses de Rubén o el hijo a los 7 meses de Shimón. Ahora, ¿qué pasa? Si él es hijo, en el caso que él es un hijo seguro de Rubén, cuando muere Jacob y muere Shimón, el abuelo deja $1000 y Yehudá se lleva 500 porque él toma el lugar de su padre, siendo que el abuelo dejó 2 hijos, se divide a la mitad su herencia. Rubén y su descendencia, que en este caso es solo Yehudá, se lleva 500. Shimón y su descendencia, que en este caso son 2 hijos, se llevan 500 entre los 2, o sea, 250 cada uno. Eso está todo muy bien, todo muy claro. Bienvenidos Peisal y R. Schlaman. Creo que es su primera vez acá. Si vinieron para la terminación del Tanya, eso ya terminamos. Estamos ahora con el shiur diario de Rambam, que damos todos los días a las 22 horas, hora Uruguay. Si quieren sumarse a la lista de noticias, pueden hacerlo mandando un email a la dirección que está ahí abajo, info@rambamdiario.com. Así también todos los demás, si alguno no está en la lista ya. Ok, entonces siguiendo. Entonces tenemos acá, en el caso que Yehudá es hijo seguro de Rubén, él recibe 500. Pero acá hay una duda. No sabemos si Yehudá es hijo de Rubén o hijo de Shimón. Entonces ahora se empezaron a pelear. Yehudá dice, yo soy hijo de Rubén. Por lo tanto merezco 500 de los $1000 que dejó nuestro abuelo. Y ustedes reciben 500 entre ustedes. Isahar y Zebulún dice, vos no sos hijo de Rubén, vos sos hijo de nuestro padre, sos hermano completo de nosotros. Por lo tanto tenemos que dividir los $1000 entre los 3. Cada uno se lleva 333. ¿Cómo se resuelve este problema? Dice el Rambam así muy simple. Todos están de acuerdo que entre los dos, ellos dos se llevan 500. O sea, ellos dicen que entre los dos se llevan 666, pero por lo menos 500. Yehudá también está de acuerdo que ellos dos, Isahar y Zebulún, se lleven 500. Entonces, siendo que todos están de acuerdo que ellos se llevan por lo menos 500, le damos a ellos 500. ¿Ok? Para empezar. Para empezar le damos 500. ¿Ok? Para empezar le damos 500. Ahora con los otros 500, ¿cómo solucionamos? Ellos están de acuerdo que él se lleva 33. O sea, 333. Y él también está de acuerdo que se lleva por lo menos 333. Entonces le damos a él 333. ¿Y ahora cuánto queda? ¿Sí? Queda 177.
Sí, perdón, 166.3, whatever. Dividimos los 166, sí, punto 3. Dividimos los 166.3 entre los 3. 166 entre los 3. Y así es como solucionamos. O sea, le damos a cada uno lo que todo el mundo está de acuerdo que ellos merecen. ¿Sí? Y después, lo que no están de acuerdo, eso se divide entre los 3. Solución simple. ¿Ok? Eso es lo que dice en Halajá. Y pasamos a Halajá Vav. Espero que quedó clarito. ¿Quedó claro? 55.3. Ahí va. Entonces, ok, me alegro. Ok, Halajá Vav, dice el Rambam. Eso si se murió, ahí va. Si se murió él, porque en el caso que se murió Jacob, si se muere el abuelo, cuando Shimón todavía está vivo, entonces Shimón como hijo se lleva 500 y Yehudá, si Shimón todavía está vivo, como vimos antes, Shimón, el hijo, se lleva todo, porque Shimón es hijo directo de Jacob y él es seguro hijo de Jacob. Yehudá es una duda si él es hijo y por lo tanto heredero directo de Reuben. Por lo tanto estamos seguros, contra una duda el seguro se lleva todo. Shimón se lleva toda la herencia de Jacob en este caso. ¿Ok? Halajá Vav. ¿Sí quedó claro? Halajá Vav. dice así, מי שנפל הבית עליו ועל אשתו ואין יודע אם האישה מתחילה ונמצא יורשי הבעל יורשים כל נכסיה o הבעל מתחילה ונמצא יורשי האישה יורשי כל נכסיה. Otro caso muy interesante, muy trágico pero muy interesante. Dice así, ¿qué pasa si se derrumba una casa y dentro de la casa había un hombre y una mujer? Esposo y esposa. Y no se sabe cuál se murió primero. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia? Porque en el caso que se muere primero el esposo, entonces ahí la esposa hereda al esposo y los herederos de la esposa heredan a la esposa. En el caso que se murió primero la mujer, entonces en ese caso el esposo hereda todo lo que tiene la esposa y los herederos del esposo heredan al esposo. Vamos a ver ahora. Entonces no se sabe quién murió primero. Eso implica y eso cambiaría quién recibe cuánta cantidad de la herencia. Keitzadinam, ¿cuál es la ley? Dice, Mamidin nechsei melug becheskat yoshei haisha ve'aktuba ikar ve'atosefet becheskat yoshei abal vecholkim benechsei tzon barzel yoshei haisha notlin chetziam yoshei abal chetziam. Dice así, hay 3 tipos de bienes que le pertenecen a la mujer. Está nechsei melug, que son los bienes que trae la mujer cuando se casa, trae bienes de su casa. Esos bienes, los nechsei melug, son los bienes que el esposo puede derivar beneficios siempre y cuando están casados. Y él no está responsable, no tiene la responsabilidad de pagar en el caso que se devalúa ese bien. Por ejemplo, una mujer que se casa y trae consigo mismo al matrimonio un campo. Entonces, nechsei melug, o trae, o vamos a decir algo más simple, trae, no sé, 1000 kilos de bananas, o 1000 kilos de trigo. Entonces el esposo lo puede usar, y si se devalúa, si baja el valor, o si perdió el dinero que invirtió a través de eso, él no tiene la responsabilidad de devolverle el dinero a la mujer. Es un tipo de bienes que trae la mujer. En el caso que se divorcian o que muere el esposo, la mujer se lleva los bienes que ella trajo. Ese es el primer tipo. O sea, los bienes que la mujer trae y que si se devalúan, el esposo no tiene que pagar por ellos. Después está nechsei tzon barzel. Nechsei tzon barzel es como un campo que trae la mujer. El esposo puede comer de los frutos del árbol, pero si se devalúa el campo durante la vida del esposo y durante el tiempo en el cual están casados, él tiene la responsabilidad de reponer ese dinero en el caso que él divorcie a su mujer o que se muere él. Entonces los herederos de la mujer pueden demandar ese dinero de los herederos del hombre. Y después está el dinero de la aktubá, del contrato de casamiento, que ese es el dinero que le promete el esposo a
la mujer, en el caso que él se muere, es el dinero que ella puede recibir para sustentarse, y también el dinero en el caso que Haz Shalom se divorcian, que le tiene que dar el hombre a la mujer. Entonces acá hay 3 tipos de bienes que le pertenecen a la mujer. Entonces en este caso, en el caso que se cayó la casa, se derrumbó la casa y no sabemos si murió primero la mujer y por lo tanto todos los bienes de la mujer pasaron al esposo y después se murió el hombre, por lo tanto los herederos del hombre heredan todo lo que dejó la mujer y los herederos de la mujer no reciben nada, porque el primer heredor de la mujer es el esposo. O murió primero el esposo, por lo tanto la mujer se apropietó de los bienes que trajo Nixei Meluk, los bienes que trajo que tiene que reponer el esposo, y de su ktubá, de su contrato de matrimonio. Después ella murió, por lo tanto heredan todo eso los hijos de la mujer. Entonces ahora no sabemos cómo solucionar esto. Entonces dice el Rambam así, esta es la solución. Agarramos Nixei Meluk y se lo damos a los hijos. Nixei Meluk y la ktubá, el dinero que los bienes que la mujer trajo y que el esposo no tiene que reponer en el caso que él gasta, esos bienes, conjuntamente con el contrato de casamiento, eso va directamente a los herederos de la mujer. Nixeitzon Barzel, esos bienes que ella trajo, por ejemplo, un campo, que el esposo puede usufructuar, pero tiene que pagar en el caso, la diferencia en el caso que él tomó los bienes de una manera, en el caso que él disminuyó el valor, eso ellos dividen entre los dos. Esos bienes dividen entre los dos. Y ya no tiene acción, pero ya avalim nafala baita la valimo mamidin nixei haem dacheskat yoshe haem shehem yoshim vadayin avrisha ben safek hem sheim metaben tchila in lachav meaviv nixeiman klum como shebiano. Ahora, inclusive más interesante, escuchen esta parte, dice así: ¿qué pasa si en esa casa, un caso muy trágico, estaba una mujer y su hijo? Y ese hijo tenía hijos. Entonces estaba, vamos a decir, Sará con Yitzhak. Yitzhak tenía hijos, Jacob y Esav. Ahora se derrumbó la casa y se murió Sará junto a Yitzhak. No sabemos quién se murió primero, Sará o Yitzhak. En el caso que Yitzhak se murió primero, entonces, y después Sará, entonces los herederos de Sará, o sea, el otro hijo de Sará, hereda a Sará. En el caso que primero se murió Sará y después Yitzhak, entonces ahí Yitzhak, enseguida cuando murió su mamá, él hereda a su mamá y por lo tanto parte de esa herencia pasa a sus hijos, a Jacob y a Esav, una vez que él muere, que fue instantes más tarde. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Dice Rambam, acá hay una solución mucho más simple. Siendo que los herederos de la mujer son seguros, porque es la madre y tiene hijos, en todos los casos cuando la madre muere, los hijos heredan. La pregunta es acá si los hijos de Jacob heredan o no. Los hijos de Sará seguro que heredan, no importa si murió uno de sus hijos antes o después. Una mujer muere, los hijos heredan. O sea, en el caso que no tiene esposo, los hijos heredan. ¿Ok? Entonces, en ese caso, Sará seguro que da su herencia a sus hijos, porque ella se murió. Ahora la duda es si Yitzhak se murió, el hijo de Sará, se murió antes, y por lo tanto la herencia de Sará va completamente a un hijo, el hijo que está en vida, o si Sará murió después, y por lo tanto los hijos de Yitzhak reciben la mitad de su herencia, porque su padre, antes que murió, heredó una mitad de su madre. Entonces, en este caso lo que hacemos es así. Decimos que Yitzhak seguro que heredó o sea, la porción que le pertenece al hermano de Yitzhak completa es de su madre, es de él. ¿Por qué? Porque él seguro que hereda a su madre. Si los nietos de Sará heredan a su madre, eso es una duda. Por lo tanto, tenemos acá una duda contra una herencia segura. La duda pierde y la herencia segura, el heredero seguro se lleva todo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Fue un poco complicado, pero ¿quedó claro? Espero que sí. Un tema muy, muy talmúdico, muy lindo. ¿Sí? Oh, me alegro. Ok.
Voy a subir el video hoy de noche, entonces si alguien... Ok, quizás lo repetimos después. Si a alguien no le quedó claro, puede verlo hoy de noche en YouTube. Malajá Het, otro caso de estas casas derrumbadas, dice así: Nafal alav habayit valaviv oshar morshin valav tuva isha balchov. ¿Qué pasa si un padre y un hijo estuvieron bajo un mismo techo y se derrumbó y se murieron los dos? Y ahora no sabemos. Si murió el padre antes, entonces el hijo heredó junto a sus hermanos y después se murió él. Si se murió primero el hijo, entonces los otros hermanos heredan al padre que se murió después como hermanos, o sea, como hijos vivos. Y también no se sabe acerca de las deudas y acerca del contrato de casamiento del hijo. Porque en el caso que se muere el hijo, entonces primero, entonces ahí enseguida va el dinero, las deudas pasan. Vamos a ver ahora, dice así: ¿qué dicen los herederos del padre, o sea, del hermano de este hombre? Vamos a hacer otro dibujito rápido. Tenemos a Jacob y tenemos a Reuben. Los dos se murieron bajo el mismo techo, no se sabe cuál se murió cuándo. Jacob y Reuben. Sí, Rubén tiene muchos hermanos: Simón, Leví, Judá, Isahar, etcétera, etcétera. Entonces, dice así: los herederos de Jacob, se cayó el techo encima de los dos y no se sabe cuál murió antes. Entonces, dice así el Rambam: Yorshei Ombrim, los hijos, los herederos de Jacob dicen: Met ha-ben tchila velo iniach klum vavad Jacob. Dice, primero murió Rubén, nuestros hermanos, y por lo tanto los hermanos de él no tienen que pagar sus deudas, porque las deudas del hijo pasan al padre. No tienen que pagar sus deudas porque pasaron al padre. Y después que murió el padre, ya nadie hereda esas deudas. O valejo, votombrim, pero aquellas personas, los prestatarios, los prestatarios de Rubén, que ellos quieren que le devuelva el dinero, dicen: no, primero murió Jacob. Y Rubén heredó a Jacob, después murió Rubén, y ahora ustedes, hermanos, son responsables a pagarme las deudas. Por lo tanto, Rubén heredó dinero del padre, y ahora tenemos de ese dinero para que nos pague a nosotros lo que nos debe. El dinero en ese caso le pertenece completamente a los herederos. ¿Por qué? Porque ellos son herederos seguros. Y los demandantes están demandando en duda. Los herederos seguro heredan. La pregunta es cuánto. Pero seguro heredan. El otro está demandando en duda, por lo tanto, y siendo que los otros son los que están sacando, o sea, la mujer que quiere la ktubá y los demandantes, los prestatarios que quieren su dinero de vuelta, ellos tienen que comprobar que primero murió Jacob. Como la regla general, si yo quiero demandar algo de otro, si yo quiero sacar algo que está en el dominio de otro, yo tengo que comprobar que me lo debe. Él no tiene que comprobar que no me lo debe. Si yo soy el que lo quiero, si yo soy el demandante, yo tengo que comprobar que eso me pertenece a mí para que él me lo dé. Alajat tet din eilu shemetu tachat amapolet o shetavu bayam o shenaflu leish o shemetu biyom echad veze bemedina zu ve'achel bemedina acheret. Dice el Rambam que en todos estos casos no importa si murieron los dos bajo el mismo techo o murieron en dos distintos lugares, pero el mismo día. O sea, no tiene que ser el mismo techo. La idea es que murieron los dos y no sabemos cuál murió antes. Bueno, David, buenas noches. Ya vamos a subir el shiur a YouTube. Si me pasas tu email, te lo puedo mandar una vez que lo subimos. Con esto concluimos el shiur de hoy, un shiur muy interesante del capítulo 5 de las leyes de herencia. Si os quiere, mañana a las 22 horas, hora Uruguay, para aquellos que están no en Uruguay, que son bastantes, eso viene a ser hace una hora, o sea, en Estados Unidos, a las 7 de la tarde, en Argentina, a las 9 de la noche. Vamos a ver el próximo capítulo, si os quiere, mañana. Para recibir
noticias, ok, te voy a anotar, Pablo, para recibir noticias acerca de nuestros shiurim diarios y nuestros shiurim en general. Por favor, pongan su email en la pantalla o manden un email a info@rambamdiario.com y le vamos a agregar a la lista de emails donde se va a enterar acerca de nuestras iniciativas. Ok, bienvenidos a todos los que es su primera vez acá. Aunque no veo muchos nombres nuevos. Aarón, bienvenido. Faisal y David. Aparte de eso, creo que todos los demás vienen bastante a menudo. Un placer. Y bueno, espero que quedó todo claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el capítulo de hoy? Pueden escribirlo. De lo contrario, buenas noches Aarón, buenas noches David, buenas noches Gerardo, buenas noches Hugo, buenas noches Yosef, buenas noches Jaime, bienvenido Hugo, tanto tiempo. Buenas noches Jorge, buenas noches Keresh, buenas noches Mónica, buenas noches Faisal, buenas noches Joel. Buenas noches a todos. Ah, David. ¿Moshe David? No, otro David. Me gusta eso, Aarón. Todavía tenés tu dirección @dinet.com.uy. Está bueno eso. Bueno. Laila Tov a todos. Chao, chao. Nos veremos mañana, si Dios quiere, a las 22 horas. Chao, chao.